Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el profesor Miguel San Ben, quien es profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Como ustedes recordarán, San Ben ocupó diferentes posiciones en los gobiernos del doctor Balaguer y de Hipólito Mejía. Con Miguel San Ben vamos a hablar de economía. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Profesor Miguel San Ben, bienvenido a Tribuna Nacional. Gracias. ¿Cuál es la situación real que está viviendo actualmente Argentina, donde el presidente actualmente acaba de cumplir un año? Ciertamente, es interesante porque, y lo voy a poner desde la perspectiva que le ha brindado del outsider, del que está fuera de la política, que fue lo de Milei. Milei es el caso de que un diputado comienza a hacer campaña y sin partido, y ganó. Por eso es que tiene tan poca representación congresional, porque no tenía un partido territorialmente amplio. Y es un outsider porque no era de ningún partido y se enganchó sorpresivamente como diputado, y después de estar 2 años como diputado aspira a la presidencia. Y la gente, y eso es lo que explica, que la gente estaba cansada porque estaba al borde de una hiperinflación. Pero también estaba cansada también de los partidos tradicionales. No de la situación, por lo tanto. No era de los partidos, era de la situación económica. De la situación económica, porque eso es lo que explica que la gente, simplemente por el discurso de que va a hacer todo lo contrario y nada de la retórica de siempre, del populismo, entonces fue que votaron por alguien que le decía que iba a acabar con todo, toda la situación económica. Y por eso es que el partido de la nada, y lo pongo así, porque fue un efecto de las redes sociales. Cogió la juventud y la juventud le dieron la profundidad a una campaña que se hizo mediáticamente. No hubo los millones, no hubo las grandes concentraciones, fue un movimiento de muchachos. Y eso es lo que explica que él llegara el día 10 de mayo de diciembre del 2023 y jurara sin tener una base política sólida, digamos. Y esa es la situación que él, como economista y comprometido con mejorar la situación, es la única forma que se conoce en economía, que es restaurar el equilibrio fiscal y que no haya emisión monetaria excesiva para producir el caos, porque nosotros decimos la hiperinflación, pero nosotros no hemos sufrido una hiperinflación. República Dominicana. Argentina lleva 4 hiperinflaciones y están viviendo al borde de una, porque si llegaba al 200% ya y seguir esa máquina, iba a dar el salto y quedarse estancado ahí. ¿Y cuál fue la razón o la causa de esa hiperinflación? Es que, y ahí es que debemos comprender la naturaleza
del populismo. Los partidos populistas, principalmente todo el justicialismo, quieren crear otra economía y no rendirse ante la realidad de que hay que ser exacto porque en el gasto público, porque si uno gasta de más, lo que produce es inflación. Y 100 años he estado en Argentina, los 100 años últimos, solamente ha tenido 3 o 4 gobiernos que han tratado de poner una economía en forma. Pero vienen los gobiernos populistas y lo desbaratan todo. Y es una de las nuevas situaciones que se presentó. Y el milagro de Milei, a un nivel de hiperinflación que se calcula, si se seguía así emitiendo dinero, iba a terminar en los 2, 3.000, 4.000% de inflación que ha vivido Argentina anteriormente. Y en ese sentido, el milagro que se le achaca a Milei es que ha sido el ajuste tan rápido que lo logró en el mismo primer mes, dominar la inflación. Y una inflación que el año 2023 fue de 200% al año, terminó en una inflación que va a ser en este año 2024 de 30%. Y lo que él está tratando de vender, que en el 2025 va a ser de unos cuantos por ciento, que está hablando de que lo lleve a 0%, pero bueno, la normalidad es que sea un 10 y que después de 2025 la economía esté controlada. Y si él logra un periodo largo de estabilidad económica, entonces el crecimiento de Argentina potencialmente es muy soberbio. ¿Por qué? Porque él quiere montar la economía argentina en las tecnologías emergentes, en la tecnología de la computación, la tecnología de todo lo que está. ¿Por qué? Porque Argentina tiene uno de los elementos necesarios para esa tecnología, que es el litio. Y por lo tanto, ya por eso es la afinidad con Elon Musk y buscar a los que están verdaderamente en la delantera en el manejo de esa tecnología. Eso le da un potencial. Si él logra saltar el bache de 2024 y comienza la Argentina a crecer a un 4 o 5% anual sostenido. En el 25. En el 24. En el 25, sí. Con la base del 24. Y comienza que se le pronostica un 4% para el 25. 4,5%. 4.5%. Entonces, si él lo mantiene por un periodo de 20, 30 años, es el milagro chino, repetido. ¿Qué fue lo que hizo China? Que mantuvo por 20 años, 30 años, 30% de tasa de crecimiento anual. Y eso es lo que todo el mundo celebra, pero la situación también es que es un ajuste social. Y el ajuste económico llevó a que se aflojara el control social, porque en el ajuste hubo un repunte de la pobreza y del desempleo. Y por eso que se dice que se está deteriorando, sí, pero es deteriorando por el ajuste. Y es que el ajuste ha significado que sacar empleados, principalmente públicos. Acuérdense que de 21 ministerios, él los redujo a 8. Así que fueron muchos empleados públicos que se han ido, y eso es lo que le achacan. Y además había un gasto social demasiado grande. El gasto social lo ha mantenido, pero lo que ha habido, muchos robos dentro de este gasto social. Porque si tú mantenías, vamos a decir, los comedores económicos,
y todo era por comedores. Y bien se descubre que la mitad de los comedores no existían, pero alguien le cobró. Había un robo, había corrupción. No, y sigue descubriéndose cada día más esa corrupción. Y principalmente el golpe contundente, que es lo que yo llamo, tomemos ejemplo los dominicanos, porque estamos en el mismo sancocho, en un sancocho parecido, metido para el 25 también, que es el castigo a los corruptos. Y ya se está llevando que el año 25 va a ser un circo de juicios, porque son 4 juicios penales que va a tener Cristina Kirchner en la justicia por 4 esquemas de robo al Estado. Y eso va a ser entonces un ajuste social que debe hacer reflexionar muy profundamente al pueblo argentino de si se sigue en un gobierno facilón, populista, soltando dinero, pero la producción no es sólida, no es real, para que sea un crecimiento sostenido, como el que se ha perdido en Argentina. ¿Cuál es la política económica que está planteando actualmente Milei en Argentina? El librito. El librito él está escribiendo muchas acciones porque la coyuntura de Argentina es única en la historia económica. Entonces no se han dado muchas de las situaciones que él está enfrentando. Pero él, y ahí viene mi diferencia con su pensamiento, es que yo llego hasta ser liberal, en que una sociedad democrática con un Estado que se preocupe por el bienestar de todos es suficiente. Él llega y da un paso más, que son los libertarios. La diferencia entre ese liberal y libertario es que entonces el libertario proclama la eliminación del Estado y un régimen de total libertad. Esa es la contradicción, la paradoja que se encuentra en libertario. Y por eso es que yo estoy consciente de que él está desmantelando el Estado, pero va a tener que llegar a un Estado suficiente para la organización del país. Entonces ahí, midiéndolo económicamente, es un Estado que tenga el 25% del PIB del país. Y ese sería el tamaño del Estado ideal que él quiere llevarlo. Y él está ante el mismo dilema, entonces. Está bien, destruir el Estado porque es el productor de todo ese caos, pero se necesita el Estado porque la sociedad la necesita. Y ahí viene hasta dónde él va a poder llegar en la parte anarquista de vivir sin Estado. ¿Y se puede? No, tiene que llegar a ese estado mínimo, porque no ha habido ninguna sociedad que viva sin Estado. Pero el gran dilema que tiene Milei es que él no tiene ninguna plataforma política. Sí la tiene, y se la crearon los muchachos. Ah, pero muchachos, pero eso no es un partido... Sí, pero que en cuestión de un mes, 2 meses, la hermana le construyó el partido. La Libertad Avanza ya tiene presencia territorial en todo el país y se está preparando para ir ya territorialmente con presencia en todo el país. Porque ahora, en este año que viene, hay elecciones congresionales de medio Como término. Teníamos nosotros en la Constitución, lo hicimos cada 2 años, iba a haber elecciones de parte del Congreso, y hicimos una primera experiencia y la eliminamos. ¿Por qué? Porque esa elección de medio término se convierte en un plebiscito. Y los políticos aquí buscaron 1000 excusas para venir a ponerla conjunta en un mismo año, que es la experiencia que tenemos. Y quieren llevar al retroceso de que volvamos a una
elecciones únicas en un año. Ya, es así ya. Ya la Constitución ya se aprobó. Es así. Bueno, pero de todas maneras que aprieten bien. Un avance que yo veo que nosotros podemos aprovecharlo es la candidatura sin partido. Bueno, lo aprobó ahora el Tribunal Constitucional. Bueno, y ahí es que viene que desde la Junta Central Electoral y el mismo Senado habilite el proceso de cómo va a ser. Ya. Profesor Sambén y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el profesor de Economía, Miguel Sambén. Profesor, vamos internamente. ¿Cómo va la situación económica aquí? La situación económica, como se dijo en su momento, República Dominicana es uno de los milagros de sobrevivencia del COVID-19, que no se nos quiere reconocer mucho porque como el rol del PLD ante el COVID fue tan poco exitoso, la solución final del COVID, y yo reconozco, y debía reconocerse así, que a pesar de que él ser el economista y que todo su entorno, cuando él subió en el 2000 al gobierno, el entorno económico le decía a él que el turismo no puede ser confiable y él insistió en incentivar el turismo. Y la pegó porque fuimos uno de los 3 países que tuvimos en el repunte más rápido de la economía después del COVID. Y fue por el turismo. Entonces, en ese sentido, podríamos estar, para esta posición, estamos en uno de los pocos países, creo que el otro fue Panamá, que hemos estado con crecimiento positivo. Panamá tiene 50 años en crecimiento económico. Bueno, porque la suerte de ellos es que tenían un canal. Igualito que nosotros. Igualito que nosotros. Nosotros aquí tenemos 50 años también en crecimiento. Pero nosotros hemos tenido los problemas que es más intermitentes ese crecimiento, porque depende de las decisiones políticas que han tomado algunos gobiernos. No luego, pero nosotros hemos tenido un crecimiento constante que nosotros hemos sido muy dichosos. Pues vale, porque en este sentido las decisiones que debía de tomar el presidente Abinader son las decisiones de un gobierno nuevo y está en la misma, lo caracterizó, montado en el mismo buey que hay que dominar, que Milei, con una crisis no tan grande. Los nuestros estamos en una posición positiva, pero hay que tomar unas decisiones, porque tenemos el mismo problema que enfrenta Milei, un poco más pequeño. Una economía verdaderamente fuera de dimensión, porque en los tiempos, y que tú siempre lo mencionas, me lo hace acordar, en que yo fui ministro, teníamos 25,000 empleados públicos. ¿Cuánto se calcula que es? 75,000. Sí. Entonces, una empleomanía que se ha multiplicado por 3. Y eso hay que ponerle freno, porque si no, no habría que estar cogiendo préstamos, porque los préstamos, la economía dominicana lo necesita, porque todo el presupuesto normal
se va una parte para pagar los intereses de la deuda y la otra parte se va en pago de la empleomanía. Y por lo tanto no hay margen para inversión, para construir, arreglar calles. Y esos préstamos se toman para esos fines. Entonces, ¿se necesita una reforma fiscal? Se necesita desde hace 20 años. Y lo que siempre han sido parches. La única reforma fiscal seria fue la que hizo Balaguer en el 90. En el 90 fue la única. La única y que debió de profundizarse, porque se recogieron todo el montón. Lo que está haciendo Milei en Argentina lo hizo Balaguer en el 90. Pero de Balaguer hacia acá son 40 años que ya llevamos. Hace 40 años que había que hacer la reforma verdaderamente. Bueno, fue después del 90. Por lo menos después del 2010, 2020, ya es imprescindible. Y es lo que aquí se está jugando, que se cree una situación como es el germen de Argentina, el populismo, en que el gasto público se desborde y entonces en el descontrol surge entonces un populismo. Pero si nos sentamos en la mesa, ¿verdad? Aunque se dice que ahora no está Agripino, pero si nos sentamos en la mesa y estamos todos, sabe el PLD con Danilo Medina que hay que hacer una reforma. La Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández sabe que hay que hacer una reforma. El presidente con su PRM sabe que hay que hacer una reforma. Los partidos emergentes también saben que hay que hacer una reforma, porque no quieren préstamo. Entonces hay que sentarse en la mesa para buscar una solución, porque no podemos seguir haciendo préstamos. Te voy a casi entrar en futurología. El problema está que el diálogo no es necesariamente político en el caso de la reforma fiscal. Debe ser entre los técnicos y que los técnicos se impongan por razones técnicas. Y lógica. Y precisamente, te pongo un ejemplo. Entonces, los técnicos que sea de la Fuerza del Pueblo, del PLD, del gobierno, y también independientes. Independientes, pero que sea técnicos. Te voy a poner un ejemplo, porque lo viví. Yo estando con Andrés Van der Horst en el Partido Liberal, viajé a Bruselas en los años 70, por allá, antes de que cayera Pinochet, antes de que se pactara la transición con Pinochet. Y en Bruselas, el mismo Van der Horst me invita a visitar, porque había un grupo de la fundación de los alemanes auspiciando. ¿Cuál era la de Nauer? No la de Nauer, porque sí, eran las tres fundaciones, pero no era la de Nauer, era más el gobierno alemán, que estaba reuniendo a economistas de ambos lados, de Pinochet y de la oposición, allá, para pactar el compromiso de que se siguiera el modelo económico implantado por Pinochet, que era de Chicago, inspirado por... si no fuera por Pinochet, hoy Chile no fuera lo que es hoy. Pero te sigo, ¿por qué fue? Porque en esa reunión se pactó que ganara quien ganara, iba a seguir la política económica que impuso Pinochet. Y ha seguido. Y ha seguido. Y ha dado beneficio. Aunque ahora mismo está en problema porque Boric, como no generacionalmente ya se alejó mucho, está queriendo ser más populista de la cuenta. Pero en ese momento se llegó a ese pacto. Aquí hay que hacer lo mismo, porque aún esta reforma fiscal que proponía el gobierno no era técnicamente
factible. No era viable. No era viable, o si era viable, era para dar un rumbo que nos llevaba a un descalabro. Y por lo tanto, es lo que yo insisto, de que este gobierno que es de transición ya, porque ya sabemos que Abinader no se reelige. Entonces, en esa transición, pensemos de que estamos pasando de un Pinochet a la democracia y negociémoslos todos. Pero si se hace esa reforma, podría perder entonces el PRM. Es que la democracia es la que sobreviva, es el país que tiene que sobrevivir. Un mensaje al pueblo dominicano. Mira, casi te lo estaba diciendo como un mensaje. Lo que debemos tener confianza, y lo traigo de la experiencia de Argentina con Milei, es que el país tiene que pensar a largo plazo y no el inmediatismo, porque el gobierno le falta dinero, te tiene que pensar a largo plazo, porque Milei está proponiendo para dentro de 50 años Argentina sea una superpotencia mundial. Ya. Y lo está encaminando hacia allá. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el profesor de Economía Miguel Sanben. A ustedes les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.